En este video te voy a explicar científicamente por qué la verdad, que es como el tema más filosófico por excelencia después de la muerte, por qué la verdad sí existe, es algo aplicable y cómo lo explica la neurociencia. O sea, cómo explica la neurociencia el concepto de verdad. Pero también nos vamos a meter en áreas más psicológicas y hasta mitológicas o bíblicas. Y voy a arrancar en estas vísperas navideñas, donde de fondo tengo un Papá Noel, con una famosa frase que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de aquel famoso Jesús Cristo Pómoros regulando regulatis. ¿Qué quiere decir con esto? Porque la verdad que yo me crié en una escuela católica y desde pibe no entendí un pomo a qué se referían. Es como, sí, todo es todo, nada es nada, pero nada es todo y da igual. Pero no, después lo entendí y tiene un sentido bastante lógico. Voy a empezar explicándolo desde la neurociencia. Yo tengo una clase específica en YouTube donde explico esto, así que lo voy a resumir. Si intentáramos resumir el paso del ser humano psicológico en la Tierra y el aprendizaje y el cambio, diríamos que todo comienza con una señal, ¿no? Una señal que percibimos a través de los sentidos, eso se procesa en el cerebro, primero pasa por lo que es el registro de las emociones y la memoria, ahí ya el cuerpo reconoce algo, hasta ahí el cuerpo ya, 20 milisegundos específicamente, el cuerpo ya reconoce lo que está pasando y tiene, digamos que su opinión. Después de eso llega la corteza prefrontal, donde se empieza a traducir en el mundo del lenguaje y a emitir un juicio o un razonamiento acerca de esa señal. Y por último, una reacción. Ahora, esa reacción es una señal también. Lo mismo que ese pensamiento o ese razonamiento es una señal. ¿Por qué digo esto? Si quieren ver la clase completa, van ahí. Cuando ingresa una señal hacia mí, estamos hablando del mundo de lo físico, el mundo de las sensaciones, de lo que puedo percibir en el lenguaje corporal. Por ejemplo, una emoción. Una emoción se expresa a través de una sensación. Y si no, imagínate tener nervios sin cuerpo. Cerrar los ojos, imagínate no tener cuerpo y sentir nervios. Bueno, si sos un ser humano normal, no podés imaginarlo o vas a crear algo abstracto, pero lo real es que sin cuerpo no podemos darle expresión a una emoción. Eso ya está hablando de que hay un lenguaje. Y es un lenguaje al que podemos llamar el lenguaje de las sensaciones, donde las emociones se expresan porque tenemos un cuerpo que es el formato que lo sostiene. Pensá esto. Las emociones las puede leer el cuerpo en ese formato, en ese lenguaje. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Cómo sé que estoy triste? Porque me siento en el cuerpo algo. ¿Qué sucede? Cuando pasamos desde la parte límbica del cerebro, donde están las emociones, la memoria, a la parte de la corteza prefrontal, donde ocurre el proceso cognitivo, que después podemos hablar de evolutivamente para qué ocurrió eso, hay lo que se llama una transposición. Esto lo aprendí en cine. ¿Por qué? Porque para pasar de un guión a una película, no es una traducción, es una transposición. ¿Por qué? Porque cambio el formato. De un guión, donde es un formato escrito, donde tengo una forma de leerlo, paso a un formato audiovisual, donde es completamente diferente. ¿Qué sucede? En esa transposición existe una interpretación. Por eso los actores interpretan, por eso un director interpreta, ¿sí? Lo que ocurre ahí es que se pierde, llamémoslo, para meternos en el tema, la verdad. ¿Sí? Se pierde la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya nos vamos a adentrar más, pero vamos en el aspecto neurocientífico psicológico. En este aspecto, la verdad vendría a ser ese primer formato por el que percibimos al mundo, ¿no? El mundo de las sensaciones, las señales, lo que veo, lo que siento, lo que está acá. Lo que sucede es que es limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto de vista. Mis ojos apuntan de acá para allá. En este momento no veo lo que hay detrás de la pantalla del teléfono. No lo puedo ver, no soy capaz. Pero una persona que estaría del otro lado es capaz de ver. Entonces tengo una verdad limitada. No nos basta con esto, que encima queremos traducir. Por ejemplo, yo tengo una sensación, un presentimiento, como quiera llamarlo, pero en el momento en que le quiero dar formato, lo traduzco a palabras y le pongo nombre. Esto es tristeza. Y no solo eso, sino que empiezo a explicar. Esto es tristeza que viene por culpa de tal. Esto es tristeza porque en mi pasado tal cosa. Esto es tristeza y para mí la tristeza es así. Y esto está fundamentado por... Bueno, empiezo a contar una historia. Entonces empiezo a transformar el mundo de las emociones y de las sensaciones en historias.
¿Qué sucede acá? Primero sucede un milagro alucinante, que es que podemos contar historias, podemos conceptualizar y eso nos permite ser inmensamente creativos. En otro video voy a explicar cómo funciona la conceptualización en el cerebro, que es como nuestra gran evolución, pero ahora voy a hablar más de la contra de la conceptualización. Podemos retener muchísima información porque la guardamos en un formato comprimido, como si fuera un formato zip en una computadora. Eso tiene sus pros, pero tiene sus contras, que es que tenemos que contar una historia, tenemos que omitir información y solamente podemos hablar de nuestro punto de vista. Eso está bien, somos seres humanos. Lo que sucede es que ahí se crea el mundo dual, ahí se crea el conflicto, porque yo me identifico con la historia que cuento. Y acá es donde nos pasamos al plano más, si se quiere, psicológico-espiritual, nos vamos yendo a lo más sutil. En el plano más psicológico y espiritual existe lo que se llama el ego. El ego también se explica a nivel neurocientífico, pero el ego vendría a ser esa parte nuestra que razona y que elige un punto de vista que es necesario para protegerse, ¿no? Porque se basa en mi historia, en mi experiencia y en mis herramientas conocidas para sobrevivir. Lo que sucede acá es que la verdad está interpretada. Y cuando yo interpreto la verdad, no es ya deja de ser la verdad, es mi verdad. Y hasta ahí es como que lo podemos entender, pero ¿cómo me hago cargo de esto y cómo puedo deshacerlo cuando no me sirve o crearlo cuando me sirve? Porque es algo que realmente es útil si lo sabemos utilizar. Esto que voy a contar a partir de ahora es una respuesta a una solución solamente si algún patrón, alguna conducta o alguna forma de ver la vida te está generando conflictos, problemas o malestar, estrés, sufrimiento al día de hoy. Si no, no hace falta que cambies nada. No hace falta que cambies nada. Esto quiere decir que tenés un buen equilibrio o una buena traducción, ¿no? En el mundo de lo sensorial, del cuerpo y en el mundo de lo mental, digamos, y podés adaptarte. Esto solamente para las personas que están sufriendo o están repitiendo ciertos errores o sienten una falta de realización, bloqueos, falta de claridad, etc. ¿Cuándo sucede esto? Estamos forzando la historia que nos contamos. Fin. Voy a hablar del Curso de Milagros, que por ahí lo han escuchado, y es un libro que es una locura. Yo que me crié en escuela católica, después me volví completamente ateo y racionalista, y después volví a escuchar reinterpretaciones de los textos sagrados. Particularmente le recomiendo a José Luis Parise, que es un psicoanalista, pero también él habla de que es mago. Si hay algo que es un estudioso total. Se leyó todo y hace una interpretación muy interesante de la historia oculta de Cristo, pre y post cruz. Y ahí, a las personas que nos criamos con la lectura tradicional, nos va a volar la cabeza, porque de repente todo se empieza a entender. Lo mismo ocurre con un curso de milagros, que es un libro así, que parece una Biblia, que está canalizado. Lo interesante de estos libros, lo mismo que los libros de Abraham Hicks, que los canaliza Esther Hicks, y lo mismo que cuando empezás a adentrarte en la mitología o en los arquetipos de Jung o Campbell, empezás a encontrar que todo este discurso espiritual o bíblico o mitológico tiene una coherencia impecable y que encima tiene coherencia con el mundo de la neurociencia y la psicología. Por ejemplo, el camino del héroe. Ahora voy a dar un ejemplo particular de cuál es la perspectiva de la Biblia según las interpretaciones que, por ejemplo, hace José Luis Parise, que también encontré en el Curso de Milagros. Miren esto. El pecado, el famoso pecado, que tanto le reprochamos a la iglesia la forma de tratarlo completamente absurda, lo transcribe como el error. Presten atención a esto porque es impresionante. El pecado es el error. Ok, ¿el error de qué? El error es la percepción injusta. Ok, ¿qué es una percepción injusta? Injusta con tu justicia, con tu verdad. Para el Curso de Milagros explica que lo que se llama pecado en la Biblia es el error. El error de percibir la realidad de una forma que no es justa, que no es correcta. Por percibir la realidad de esta manera, o sea, por juzgar la realidad, por tener una opinión y una historia que yo cuento sobre la realidad, me privo de mi libertad, me privo de mi justicia, porque yo estoy delimitando mi mundo a mi juicio. Ese es mi pecado. El pecado no es pegarle a alguien y ser el culpable y tener que pedir perdón. Y ahora voy a hablar de lo que es el perdón. El perdón no es pedir perdón porque me mandé una cagada. El perdón es haber visto la realidad de esa forma limitada.
Y lo que dice el curso de milagros es cuando puedas perdonar tus pecados, o sea, cuando puedas redimirte de esa mala interpretación, mala porque no te sirvió para vos, no por otra cosa, ¿eh? Mala porque no te está siendo útil para tu camino de crecimiento, de propósito y felicidad. Cuando perdones eso, o sea, cuando en el curso de milagros lo llaman la expiación, cuando hagas ese proceso de expiación, de perdón, que no es sacrificarte, es simplemente ver las cosas de otra manera, esto es mágico porque es algo que todos tenemos el acceso, cuando lo hagas, ahí dice que ocurre el milagro, la sanación vamos a llamar. ¿La sanación de qué? De ese error. Pero para yo corregir ese error, lo que necesito es tener la humildad y la rendición de soltar el control, de ver las cosas en base a mi verdad. Acá aparece la verdad. Existe una verdad. Existe una verdad que nos cuesta mucho admitir y aceptar porque viene de un mundo donde existen muchas dimensiones, no existe el espacio y el tiempo, y esto lo podemos corroborar tranquilamente porque nuestro inconsciente no conoce espacio-tiempo. Nuestro inconsciente está en nosotros. Ya sabemos que el inconsciente le da igual si pasó antes, después, en un sueño, ahora da igual. Y esto es una buena noticia, porque nosotros podemos resolver conflictos o traumas del pasado acá en el presente, porque para el inconsciente le da igual. El inconsciente está ahí diciéndote, no pasa nada, no hace falta que vayas a tu infancia. O sí, o al futuro, como Joe Dispenza trabaja resolviendo en el futuro. Es una herramienta muy potente, que en otros videos voy a explicar por qué funciona. No importa, al inconsciente le da igual, resolveme este tema en cualquiera de los planos, porque yo estoy en todos los planos. Esto tiene mucho que ver con el mundo al que nos cuesta acceder. ¿Por qué nos cuesta acceder? Bueno, el cerebro trabaja con evidencia, lo dije en el video y en el podcast anterior. Y no cualquier evidencia, sino evidencia física. Necesita evidencia física. Bueno, acá está. El plano físico nos evidencia y nos permite crear y trabajar y descubrir lo que somos capaces de hacer, pero también nos limita en nuestra percepción de verdad. Claro, porque si tengo una pared enfrente, yo puedo ver hasta ahí, en el plano físico. Esto lo que hace es que tengamos todos verdades recortadas. No pasa nada con eso, porque estamos para eso, ¿no? Espiritualmente existe la conciencia de la unidad, que es reconocer que todo es uno, y la mente lo que hace es se divide en una conciencia dual. Esto no está mal, esto es para conocerse a uno mismo. Por eso yo me veo en el espejo o veo a otra persona o una situación y no hace más que reflejarme mi propia realidad. Ese es el recurso bien usado. Por eso yo enseño mucho e insisto con que aquello a lo que llamamos conflicto es en realidad un maestro. Aquello a lo que llamamos enemigo es en realidad un maestro. Aquello a lo que llamamos pareja, padres o madres es en realidad un maestro. Circunstancias, maestros. El conflicto es el norte, sin duda. Y cuando empieces a ver la vida de esta manera, cierra por todos lados. La verdad es el proceso por el cual nos deshacemos de nuestros juicios. A medida que yo soy capaz de deshacer mis juicios, soy capaz de expandirme, de aprender. En el budismo zen, esto que se llama yojin, es la mente de principiante. Y una de las cualidades es esta mentalidad de niño. ¿Cuál es la mentalidad de un niño? El no juicio. ¿Y qué tiene de característico un niño? Felicidad, aceptación, adaptación, aprendizaje muy rápido y una percepción del mundo como un lugar sano y abundante. Por eso, a medida que vamos quitando juicios, como decía Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo fue que que creó el David, y él contestó, el David ya estaba ahí, yo lo único que hice fue limpiar lo que sobraba. Eso es una visión que está muy asociada a la belleza, porque dice Wayne Dyer, a medida que seamos capaces de ver más belleza, somos más capaces de ver a Dios. Dios, universo, lo que quieras, tu mayor potencial, llámalo como quieras, pero aparentemente está en la belleza. Por eso es que el arte tiene algo tan particular que no podemos explicar, pero a todos nos afecta por igual. Ahora, aplica tu capacidad de ver belleza en otras cosas. Wayne Dyer dice, cuando podamos ver la belleza en una cucaracha, vamos a estar cada vez más en contacto con Dios. La belleza en las circunstancias. Esa capacidad de ver belleza no hace otra cosa que limpiar el error, limpiar el pecado, o sea, la mala interpretación. Cuando yo estoy juzgando de que algo es malo, estoy limitando mis posibilidades de utilizar eso a mi favor. O sea, estoy limitando las posibilidades incluso de mi cerebro de actuar de forma creativa. ¿Por qué? Porque como decía, el cerebro
de un niño, la mentalidad de principiante, es conocida a lo largo de la historia. De hecho, en la misma Biblia también, justo leí ayer, eh, no me acuerdo en dónde, bueno, después lo investigamos. Pero Jesús también decía que para entrar en el reino de los cielos, que si traducimos el reino de los cielos es el mundo de las ideas, diría Platón, es el mundo de la corrección, ¿no? Es el mundo donde podemos ver con claridad. Y es el mundo de donde venimos y es el mundo de donde queremos traducir el reino de los cielos a la tierra. Básicamente somos creadores de lo que queremos bajar del reino de los cielos acá a la tierra en el mundo material. Ese es el trabajo que tenemos acá. No estamos acá para otra cosa. Estamos para jugar con esto. Ahora, esto aparece siempre, la mentalidad del niño, ¿no? El niño tiene miedo, pero lo percibe, lo desafía, porque todavía no conoce el peligro. El peligro podría ser el error en esta interpretación. De hecho, lo es. Por eso las personas que toman más riesgos, que tienen menos miedo a la frustración o menos miedo al miedo, son más exitosos, tienen mayores posibilidades de éxito. Pero bueno, a la vez el miedo es lo que a medida que vamos creciendo y tenemos más juicios, lo vemos como algo muy serio. Se pone densa la vida y no puedo cometer errores y la vida es muy seria. Hay que ver si eso es útil. Porque también lo que vemos es que ese miedo al error nos aleja muchísimo del propósito de una vida. O sea, pareciera que la vida se empieza a tratar de sobrevivir, de no enfermarse, de cuidar a los otros, de trabajar y que no te falte dinero, pero no te llena eso. No se siente para nada trascendental. ¿Qué es la verdad? Bueno, espero que por lo menos en tu cuerpo haya quedado una idea interesante sobre lo que puede ser o no la verdad. Lo que sucede es que nosotros determinar nuestra propia verdad y nuestra historia nos hace sufrir y nos genera estrés y eso nos enferma. Básicamente sucede eso. ¿Cómo se explica esto a nivel neurocientífico? Te lo explico en la clase que está en YouTube donde habla del proceso de aprendizaje, no me acuerdo el nombre, de última me preguntas, pero este proceso en el que traducimos el mundo de las sensaciones, lo que percibimos a través de la vista, por ejemplo, y le ponemos una interpretación. Por ejemplo, Agustín es así, ¿no? Porque lo veo y por su forma de ser y lo que cuenta debe ser así. No, no sabes cómo es Agustín. Y eso es hermoso también, porque a medida que te permitas no saber, vas a estar con mayor apertura. En el cerebro esto se traduce con estados de la conciencia, que son frecuencias, que son ritmos neuronales, que habilitan ciertos procesos en ciertas áreas. Por eso hay ciertos ritmos neuronales que se generan cuando yo me siento en un lugar seguro, calmo y abundante. Esos ritmos neuronales me permiten un aprendizaje cuántico. ¿Por qué digo cuántico? Hay diferentes formas de aprender, también lo explico en otras clases o en mis clases y tal. Una de las formas de aprender es siendo niño. Esto lo dice Andrew Huberman. Una de las formas de aprender es siendo simplemente un niño. Bien. Esa es la forma cuántica. La otra forma de aprender es a través del conflicto, el estrés. Eso ocurre en la adultez. Lo que pasa es que en la adultez nos apegamos mucho a esta forma de aprender y terminamos aprendiendo a costa del sufrimiento. Pero nos enfermamos, no es redituable. Entonces tenemos que aprender a volver a esta mente de niño que nos permite confiar en un mundo sano y abundante. Hay que estar en ese estado para acceder a pensamientos mucho más cuánticos, o sea, creativos. Donde yo, por ver simplemente la realidad desde otro ángulo, puedo reconectar todo lo que ya tengo a disposición y crear algo potente. Por eso, la mente creadora tiene la capacidad de hacer saltos cuánticos. La mente lineal tiene la capacidad de sostener, tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de hacer un montón de cosas útiles. La mayor cantidad del tiempo necesitamos estar en una visión lineal, ¿sí? Esto es lo natural. Pero hay que estar muy atentos a los momentos para dar saltos cuánticos, para calmar la ansiedad y el estrés y poder ver más allá, poder ver otras verdades. Esto nos va a abrir posibilidades a ver el mundo con belleza y a bajar esa belleza a la tierra. Y a tomar el rol del peligro que involucra, o que creemos que tiene, nombrar nuestra verdad. Hasta entender que a los otros les sirve nuestra verdad actual, sabiendo que todo el tiempo se va a modificar. Nombra tu verdad, confía en tu intuición y hacete cargo de tu verdad, porque quizás
vos ya la tenés, pero a otra persona le sirve que la nombres, que la expreses, que la disfrutes, que veas belleza en tu verdad. Porque tu verdad va a cambiar gracias a otros y la verdad de otros van a cambiar gracias a que vos expresas tu verdad. Si te la guardás por miedo a que otro se incomode, estás manteniendo a la otra persona en el mismo lugar. Y también te estás manteniendo en el mismo lugar, porque quien no se atreve a desafiar a otro, tampoco va a permitir que lo desafíen. Y en el desafío está el conflicto, y en el conflicto el miedo, y el miedo habla de tu propósito. Termino acá, espero que les haya dejado una visión diferente o interesante de lo que es la verdad, o por lo menos curiosidad para sumarse a mis clases de todos los sábados, que me pueden escribir, o a mis sesiones, que doy sesiones todos los días, todo el año, y tengo formatos que se adecúan a tus necesidades. Puede ser una sesión, puede ser un acompañamiento. Me hablas y te comento cómo es mi metodología y cómo hacemos para que funcione en un montón de personas. Nos vemos en otro podcast. Esto va a estar en YouTube y en Spotify. Adeu.